La noche cubría con su manto de quietud cada rincón de la humilde celda de Catalina de Emmerich, una pequeña habitación iluminada apenas por la llama titilante de una vela. Pero en esa calma se sentía un silencio que no era de este mundo, un silencio lleno de un misterio tan profundo que hacía vibrar el alma de Catalina. Postrada en su lecho, débil por la enfermedad que llevaba años consumiendo su cuerpo, Catalina sentía cómo su corazón se aceleraba y una sensación inexplicable se apoderaba de ella. Era como si algo grandioso y celestial se acercara, algo que ni las palabras ni los pensamientos humanos podrían abarcar. Con los ojos cerrados y las manos unidas en oración, Catalina comenzó a percibir una luz en su interior, una claridad que no provenía de la vela, sino de un lugar mucho más alto. Fue entonces cuando, como en una visión que se desplegaba ante ella, Catalina se encontró transportada a un tiempo antiguo, a un momento lleno de paz y de un indescriptible amor. Allí, en medio de esta escena sobrenatural, estaba María, la Madre de Dios, en sus últimos momentos de vida terrenal. La Virgen no estaba sola. A su alrededor, Catalina percibía figuras de hombres santos, rostros llenos de devoción y conmovidos por el momento que estaban presenciando. Eran los apóstoles, aquellos que habían sido testigos del amor y de los milagros de su Hijo. Catalina podía ver en sus miradas el profundo dolor que sentían por la inminente partida de aquella que había sido su madre espiritual, su guía, su ejemplo de fe y de fortaleza. Entre ellos, destacaba Juan, el discípulo amado, a quien Jesús había confiado el cuidado de su madre antes de morir en la cruz. Sus ojos, inundados de lágrimas, se posaban sobre María con un amor que solo aquellos que han caminado junto a Dios pueden comprender. María, sin embargo, no mostraba tristeza. Su rostro, aunque marcado por los años y el sufrimiento, reflejaba una serenidad y una paz que sobrecogían a todos los que la rodeaban. Sus ojos, brillantes como estrellas en una noche oscura, parecían estar mirando algo más allá de este mundo, algo que solo ella podía ver. Catalina podía sentir como la Virgen, en cada respiro, se entregaba más y más a Dios, como una llama que arde con toda su fuerza antes de extinguirse en el abrazo del Creador. En un acto de profunda humildad, María alzó sus manos temblorosas y las cruzó sobre su pecho. Catalina sintió que cada movimiento de la Virgen estaba cargado de significado, como si cada gesto fuera una última oración, una última ofrenda de amor a Dios. En su corazón, la Virgen recordaba cada momento vivido junto a su Hijo, desde el anuncio del ángel hasta la cruz en el Calvario, desde las palabras de esperanza hasta el doloroso adiós. Todo estaba ahí, en el silencio de su alma, en el murmullo de una última oración que Catalina escuchaba en su corazón: Señor, aquí estoy, tu sierva, lista para regresar a ti. Catalina podía sentir como una paz indescriptible llenaba la habitación. Era como si el propio cielo estuviera presente, esperando recibir a aquella que había sido la madre de su Salvador. La luz que rodeaba a María se hacía más intensa, y Catalina, aún en su visión, sintió como su propio corazón se quebraba de amor y de asombro ante la grandeza y la humildad de aquel momento. Ella sabía que estaba siendo testigo de algo santo, algo que no podía explicarse con palabras humanas, pero que transformaría su vida y su fe para siempre. Catalina de Emmerich fue una monja agustina alemana nacida el 8 de septiembre de 1774 en la pequeña aldea de Flamske, cerca de Coesfeld, en el norte de Alemania. Desde temprana edad, su vida estuvo marcada por una profunda espiritualidad y una entrega total a Dios. Ingresó al convento agustino de Dulmen en 1802, donde comenzó a vivir una vida de oración y sacrificio. Sin embargo, su vida adquirió un cariz extraordinario cuando comenzó a experimentar visiones místicas que se hicieron cada vez más intensas y detalladas. Catalina vivió una vida de sufrimiento físico, padeciendo de enfermedades graves que la dejaron postrada en cama durante la mayor parte de su vida. Sin embargo, este sufrimiento no la alejó de su vocación, sino que lo transformó en un medio de purificación y redención. Su vida de dolor y sacrificio fue acompañada por intensas experiencias místicas, donde ella fue testigo de los más profundos misterios de la fe católica, incluyendo las visiones de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, la vida de la Virgen María y las visiones de varios santos y eventos históricos del cristianismo primitivo. Una de las facetas más asombrosas de Catalina fue su capacidad para ver y relatar con una precisión asombrosa escenas bíblicas que no estaban registradas en las Escrituras, pero que reflejaban fielmente las tradiciones cristianas y la piedad de la Iglesia. Fue conocida por sus detalladas visiones sobre los últimos días de Cristo en la tierra, los sufrimientos de la Virgen María, los destinos de los apóstoles y otras escenas significativas del Evangelio.
Sus visiones fueron tan claras y profundas que fueron aceptadas por muchas autoridades eclesiásticas, quienes las consideraron como una gracia especial otorgada a la Iglesia. Catalina de Emmerich fue una mujer profundamente humilde, que nunca buscó notoriedad ni reconocimiento. Vivió su vida en el silencio y la oración, ofreciendo sus sufrimientos por la salvación de las almas y por la conversión de los pecadores. Su importancia para la Iglesia no solo radica en las visiones que experimentó, sino en el testimonio de su vida de fe, dedicación y sacrificio. La Santa Madre Iglesia ha reconocido a Catalina como un ejemplo de santidad y piedad, y su beatificación en 2004 por el Papa Juan Pablo II fue un testimonio de su vida de virtudes heroicas y su contribución espiritual a la Iglesia. A través de sus visiones, Catalina nos dejó un legado de profunda espiritualidad y reflexión, invitándonos a vivir con un amor más profundo hacia Dios, a través del sacrificio, la oración y la fidelidad a la voluntad divina. Su vida es un modelo de humildad y abnegación, mostrando a todos los católicos el poder de la oración y la importancia de ofrecer nuestras propias dificultades y sufrimientos por el bien de la Iglesia y la salvación de las almas. Catalina de Emmerich, en sus visiones, describía como 1 año y medio antes de la muerte de la Virgen María, algo profundamente significativo comenzó a gestarse en el corazón de la Madre de Dios. María sentía el peso del tiempo, como si su vida en la tierra estuviera llegando a su culminación. Sabía que pronto volvería a reunirse con su Hijo en el cielo, pero aún debía cumplir con ciertos designios que Dios tenía para ella. Fue en este tiempo que María, con el corazón lleno de amor y dolor, sintió el deseo de regresar a los lugares sagrados por los cuales su Hijo había caminado hacia la cruz. En su corazón se encendió una llama de amor, un impulso divino para revivir el sufrimiento redentor de Jesús, no solo para sanar su propio dolor, sino para ofrecer un último sacrificio en nombre de toda la humanidad. María emprendió, en oración y meditación, un recorrido por los lugares más significativos del Calvario. Catalina, en su visión, veía a María caminando con reverencia y devoción, como si los recuerdos de cada estación del Vía Crucis de Jesús se volvieran presentes en su alma. A través de este recorrido, María unía su corazón al sufrimiento de su Hijo, pero lo hacía con una serenidad y paz profundas, sabiendo que ese dolor había sido necesario para la salvación del mundo. A lo largo de este recorrido, María no solo recorría los lugares donde Jesús había sido juzgado y flagelado, sino que, con el corazón abierto, ofrecía sus oraciones en reparación por los pecados del mundo. Catalina veía cómo la Virgen se detenía en cada estación, meditaba en silencio y con lágrimas en los ojos, reviviendo cada paso, cada dolor, y ofrecía todo ese sufrimiento por la humanidad. Cada estación del Vía Crucis era un acto de unión profunda con la pasión de Jesús, una participación activa en el sacrificio redentor que él había realizado por amor a todos. Aunque la tristeza por la cercanía de su despedida era evidente en su rostro, también se reflejaba una paz espiritual inquebrantable. María sabía que la salvación estaba en sus manos y que su misión era cumplir la voluntad de Dios hasta el último momento. Su alma se elevaba en este acto de unión con Cristo, como una madre que, a pesar del dolor, ofrecía su sacrificio con amor, sin reservas. Después de recorrer los lugares del Calvario, Catalina observaba cómo la Virgen dedicaba varios días a hacer un viacrucis interior, un acto personal de amor y reparación. Día tras día, María recorría en su corazón las estaciones del Calvario, volviendo a experimentar, en espíritu, cada sufrimiento que había vivido su Hijo. María no solo recorría físicamente los lugares, sino que su alma se unía con cada uno de los momentos de dolor y sacrificio de Jesús. En su meditación, ofrecía cada paso como un acto de amor por la humanidad, intercediendo por cada alma que, en el futuro, necesitaría de la misericordia de Dios. Este Vía Crucis no solo era un acto de recuerdos, sino una acción de intercesión profunda. María, que conocía la necesidad de oración para la salvación de las almas, ofrecía con su dolor una bendición para todos aquellos que en la tierra continuarían luchando por la fe. En sus ojos, Catalina veía una mezcla de amor y sacrificio, un amor que no pedía nada para sí misma, sino que se entregaba completamente a la voluntad de Dios, buscando la salvación de cada alma que aún no había conocido a su Hijo. Fue en este periodo, también, cuando Jesús, con infinita ternura y sabiduría, enseñó a su madre a llamar a los apóstoles para que vinieran a su lado en sus últimos momentos. Aunque María sentía la angustia de la cercanía de su partida, no temía, pues confiaba completamente en la dirección de su Hijo y en el plan divino para su vida. Antes de su ascensión, mientras residía en Betania, Jesús tuvo un encuentro especial con María. En esta casa, en un ambiente de oración y serenidad,
él le explicó cómo debía reunir a los apóstoles que aún se encontraban predicando el Evangelio en distintas tierras. Aunque no era necesario enviar mensajes o recurrir a medios humanos, Jesús le enseñó a María cómo, mediante la oración, ella podía invocar a los apóstoles. Le reveló que su amor maternal y su intercesión podrían atraer a cada uno de ellos a su lado. Madre, le dijo Jesús, llama a tus hijos con el poder del Espíritu Santo. A través de tu oración sincera y confiada, el Padre enviará a sus ángeles para que les lleven mi mensaje, y ellos volverán a ti, guiados por el amor que les has dado. María escuchó con reverencia y obedeció con plena fe. En su oración, María no solo invocaba a los apóstoles, sino que lo hacía con el mismo amor que Jesús había tenido por ellos. Su corazón de madre, lleno de amor y esperanza, se convertía en el medio para reunir a los discípulos que, dispersos por el mundo, debían recibir la última bendición de su madre antes de que ella partiera al cielo. Así fue como los apóstoles, al sentir el llamado de María, comenzaron a regresar. Cada uno, a su manera, experimentó una fuerte y misteriosa urgencia en su corazón, era un llamado que no podían ignorar. Los ángeles, como Jesús había prometido, llegaron para guiarles de regreso, y cada apóstol se dirigió a Jerusalén, a la casa de la Virgen, donde recibirían el último consejo de su madre. El relato que Catalina de Emmerich contempló sobre los viajes de los apóstoles, a menudo prodigiosos y sobrenaturales, refleja el poder divino que intervenía para reunirlos en los últimos días de María. Los apóstoles, dispersos por todo el mundo, fueron llamados a reunirse a su madre, a la que debían acompañar en su última hora, como Jesús lo había dispuesto antes de su ascensión. En sus visiones, Catalina veía cómo los apóstoles, sin saberlo, realizaban travesías imposibles, cruzando grandes distancias en poco tiempo. Aunque estaban alejados unos de otros, y muchos de ellos no sabían que la Virgen les llamaba, todos, en sus corazones, sentían la urgente necesidad de regresar a Jerusalén, sin comprender completamente el porqué. Los milagros sucedían a su alrededor, atravesaban vastos desiertos y grandes multitudes sin ser vistos, como si una fuerza sobrenatural les guiara. Algunos, incluso, se encontraron con ángeles que les avisaban de la necesidad urgente de estar al lado de María, para ella y para ellos mismos. Este fue el poder de la oración de la Virgen y la intervención divina. Pedro, por ejemplo, estaba en Antioquía cuando el ángel le apareció. El mensaje que le dio era claro: ve a donde está la Virgen, tu madre te espera. Pedro, a pesar de su avanzada edad y su desgaste físico por los viajes, se levantó de inmediato, confiando en la voluntad divina. El ángel lo condujo hacia su hermano Andrés, quien también había recibido la misma visión. Juntos, se pusieron en camino hacia Jerusalén, sin comprender del todo lo que les esperaba, pero sabiendo en lo más profundo de su ser que algo muy importante les convocaba. En su camino, Pedro y Andrés encontraron a Tadeo, quien también había recibido el aviso del ángel. Como si todo estuviera predestinado, se unieron para continuar su viaje hacia Efeso, donde se reunirían con otros apóstoles. La urgencia del mensaje de María y la fuerza de la llamada eran tan grandes que incluso cuando se cruzaban en caminos distantes, el destino les unía sin esfuerzo, guiados por la voluntad de Dios. La visión de Catalina continuó con una escena profundamente conmovedora. Los apóstoles, agotados por los largos viajes, llegaron a la casa de la Virgen, ya cercana a su partida. Al igual que los discípulos, que venían fatigados y con una devoción inquebrantable, la Virgen estaba dispuesta a recibirlos en su lecho, rodeada de una atmósfera de oración y recogimiento. Aunque su cuerpo ya comenzaba a dar señales de debilidad, su espíritu permanecía firme, lleno de amor y de sabiduría. En la casa de la Virgen, los apóstoles fueron recibidos con lágrimas de alegría y emoción. La figura de la Virgen, aunque frágil en su físico, irradiaba una luz celestial. Al ver a los discípulos llegar, no solo se les ofrecía un espacio físico, sino que, en un acto de amor sublime, se les ofrecía el consuelo y la bendición de una madre. María, con su mirada llena de cariño, les pidió que se acercaran a su lecho, donde, aunque apenas podía hablar, les entregó su última bendición. Una vez reunidos, los apóstoles prepararon el lugar para celebrar la Santa Misa, una última misa en la que todos, incluidos los discípulos que habían sido enviados por la Virgen, participaron con reverencia. Catalina de Emmerich veía cómo, en la parte frontal de la casa, se instalaba un altar improvisado, adornado con telas rojas y blancas. Sobre este altar, se colocaba un pequeño crucifijo que, aunque sencillo en su forma, contenía una profundidad espiritual indescriptible. La cruz, hecha de madreperla, se abría como un relicario,
llevando en sus compartimentos el Santísimo Sacramento, el crisma, el aceite, el algodón y la sal, símbolos de la gracia que el Espíritu Santo estaba derramando en ese momento. Los apóstoles, ya fatigados, pero profundamente conmovidos, se arrodillaron ante el altar y celebraron la misa con una devoción única. Era como si cada uno de ellos sintiera, en lo más profundo de su ser, que este acto de adoración era el último y el más sagrado que realizarían al lado de su Madre Celestial. Al terminar la misa, María les dio su última bendición, un acto lleno de espiritualidad que los fortalecería en su misión futura, aun a pesar de la tristeza por su inminente partida. Lo que era más conmovedor en estas visiones era la forma en que la Virgen, con su ternura maternal, intercedía por cada uno de sus hijos. Aunque su partida era inminente, su corazón seguía lleno de amor, como una madre que no quiere separarse de sus hijos, pero que sabe que su misión en la tierra ha terminado. María había enseñado a sus apóstoles, como Jesús se lo había pedido, a vivir la fe con valentía y a seguir el camino del sacrificio y la evangelización. Los días que precedieron a la muerte de la Virgen María fueron un tiempo de preparación tanto para ella como para los apóstoles y discípulos que la acompañaban. A pesar de su fragilidad, la Virgen irradiaba una serenidad que solo podía venir de la profunda paz que había experimentado a lo largo de su vida. Su corazón estaba lleno de amor y en sus últimos momentos, ese amor se derramaba sobre todos los que la rodeaban, especialmente sobre aquellos apóstoles que habían sido llamados a su lado por la gracia divina. María había esperado este momento con la confianza de quien sabe que ha cumplido con la misión encomendada por su Hijo. Sin embargo, el pesar de la separación inminente era palpable. A medida que sus fuerzas se desvanecían, sus últimos respiros parecían ser más pesados, como si cargaran todo el dolor del mundo, el mismo dolor que experimentó al ver el sufrimiento de Jesús en el Calvario. Aún en sus últimos días, cada respiración era un susurro de amor incondicional, como si quisiera transmitir a todos aquellos a su alrededor que no temiera, que en su partida encontrarían consuelo y guía. Los discípulos y apóstoles que habían sido llamados a su lado sentían una mezcla de tristeza profunda y una inquebrantable esperanza. Pedro, Andrés, Juan y los demás se acercaron a ella con el respeto que solo un hijo podría tener por su madre. Cada uno de ellos estaba consciente de que estaba ante la última vez que verían a la mujer que había dado a luz al Salvador del mundo, y cuya vida, llena de humildad y gracia, había sido un faro de luz para ellos en cada momento de incertidumbre. Cuando finalmente llegó el momento de su partida, la atmósfera en la casa era de una quietud solemne. Los apóstoles, rodeados de discípulos y amigos cercanos, estaban arrodillados alrededor de su lecho. La Virgen, con los ojos cerrados y una expresión serena, parecía estar en una conversación íntima con su Hijo, aunque nadie podía escuchar sus palabras. Era como si, en ese último suspiro, estuviera entregando su alma a Dios, tal como lo hizo en el momento de la Anunciación, cuando había dicho sí a la voluntad divina sin reservas. Cada uno de sus gestos reflejaba un acto final de obediencia y confianza, como un testimonio de su vida completamente entregada a la misión de su Hijo. A medida que el final se acercaba, los apóstoles sintieron una profunda tristeza que calaba hasta los huesos, pero también una paz inexplicable. Sabían que la Virgen María, al igual que su Hijo, regresaría al Padre, pero el vacío que dejaba en la tierra era inmenso. Pedro, al borde de las lágrimas, observaba cómo la figura de la Virgen se desvanecía poco a poco, como una luz que se apaga suavemente en la oscuridad. Sintió, en ese momento, que su propio corazón se desgarraba, pero también una serenidad interior que le susurraba que este no era un adiós definitivo, sino un hasta luego, que Dios había preparado de acuerdo a su plan divino. Juan, el discípulo amado, permaneció junto a ella, sosteniendo su mano con devoción. En su corazón resonaban las palabras de Jesús en la cruz, cuando le encomendó a María como su madre. Ahora, al verla partir, sentía que el dolor era profundo, pero también entendía, como nadie más, que María siempre estaría con él, incluso en su ausencia física. Los otros apóstoles compartían el mismo sentimiento de pérdida, pero también de gratitud. Andrés, Tadeo, Bartolomé y Simón se inclinaban ante ella, algunos con la cabeza baja, otros con las manos entrelazadas en oración. María, aunque débil, los miraba con una calma indescriptible, como si ella misma les estuviera dando su última bendición, su último consejo. A pesar del dolor que compartían, todos sabían que la Virgen los había preparado para el tiempo que vendría, un tiempo de desafíos, pero también de esperanza. En sus últimos momentos, la Virgen no solo ofreció su presencia física, sino que también transmitió una fuerza espiritual que caló hondo en cada uno de los que la rodeaban.
María, como madre de todos los creyentes, dejó una marca indeleble en el corazón de sus apóstoles. Sabían que el mundo no volvería a ver algo como ella, la mujer que fue elegida para ser la madre del Salvador, la mujer cuya fe inquebrantable había sostenido a la Iglesia en sus primeros días, la mujer cuyo sí cambió la historia de la humanidad. En sus últimos respiros, María, aunque débil en cuerpo, seguía siendo la intercesora poderosa ante Dios, como lo había sido desde el principio. Cada uno de los apóstoles sentía en su interior la convicción de que la Virgen María los amaba profundamente, que su amor no se extinguía con su muerte, sino que se convertía en una fuente inagotable de gracia y fortaleza. María no solo les estaba entregando su última bendición, sino que también les estaba encomendando a todos sus hijos, los católicos que en el futuro la llamarían madre, a los que ella, desde el cielo, seguiría protegiendo y guiando. Cuando la Virgen exhaló su último aliento, el silencio que siguió fue sobrecogedor. Nadie pudo hablar inmediatamente. La sensación de que algo irreemplazable se había ido era abrumadora, pero, al mismo tiempo, la presencia de María parecía envolver a todos los presentes, asegurándoles que ella no los dejaría nunca. Los apóstoles, aunque desgarrados por el dolor, sabían que, a partir de ese momento, serían los testigos del resplandor que su vida había dejado en el mundo. Cada uno de ellos se levantó lentamente, con las lágrimas corriendo por sus rostros, pero con una determinación renovada. La Virgen les había enseñado, hasta el último momento, a confiar en el plan de Dios, a seguir adelante con fe, incluso cuando el dolor parecía insoportable. Su vida había sido un ejemplo de fidelidad y amor incondicional, y ese legado era lo que llevaban consigo en sus corazones mientras se preparaban para llevar el Evangelio a los rincones más remotos del mundo. Las visiones que Catalina de Emmerich nos ha transmitido sobre los últimos días de la Virgen María nos revelan un profundo misterio de amor y entrega que es eterno. La Madre de Dios, en sus últimos momentos en la tierra, nos mostró una lección incomparable sobre lo que significa vivir en total entrega a la voluntad de Dios, sin reservas, sin dudar, en perfecta confianza. A lo largo de su vida, María fue un reflejo perfecto de la humildad y la pureza. Desde el momento de la Anunciación, cuando dijo sí al plan divino, hasta su última hora, ella vivió con un amor inconmensurable por su Hijo y por toda la humanidad. Pero es en su partida, en sus últimos momentos, donde podemos entender de manera más profunda la naturaleza de su misión y su vínculo con cada uno de nosotros. Ella, que fue la primera discípula, nos muestra en su muerte cómo debemos caminar como seguidores de Cristo. Cuando Catalina describe la muerte de María, vemos a una madre que no se separa ni por un momento de su hijo, incluso en su partida. María no murió como cualquier ser humano, sino que se entregó completamente a la voluntad de Dios, sabiendo que su vida tenía un propósito más allá de lo terrenal. Ella nos enseña que la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida plena en Dios, y que, a través de la obediencia y la fe, somos llamados a la plenitud de vida en Cristo. Sus últimos momentos, descritos por Catalina, no fueron momentos de tristeza o desesperación, sino de profunda paz, serenidad y amor. María, en su última mirada, nos invita a seguir el ejemplo de su obediencia total al Padre. Es importante que reflexionemos sobre cómo, en la vida diaria, podemos imitar su ejemplo. María nos enseñó a vivir no para nosotros mismos, sino para Dios. Nos enseñó a ser humildes, a confiar en Él en todo momento, especialmente cuando los tiempos son difíciles. Hoy más que nunca, en un mundo lleno de distracciones y sufrimientos, el mensaje de la Virgen María sigue siendo un refugio para todos nosotros. Ella, en sus visiones, nos llama a no temer al sacrificio, sino a verlo como el camino hacia la verdadera vida. Catalina de Emmerich también nos invita a mirar más allá de la muerte, como lo hizo María, hacia el cielo, donde la gloria eterna nos espera. La muerte de la Virgen, que Catalina describe con tanto detalle, no fue un final, sino una transformación gloriosa en la presencia de Dios. Así como María fue llevada al cielo, nosotros también debemos vivir con la esperanza de que nuestra vida, vivida con fidelidad a Dios, nos llevará a la vida eterna. Finalmente, las visiones de Catalina nos recuerdan que, aunque María ya no esté físicamente con nosotros, su amor y su intercesión nunca nos abandonan. Ella sigue siendo nuestra madre, guiándonos con su amor maternal, intercediendo por nosotros ante su Hijo, y mostrándonos el camino hacia la santidad. Cada oración, cada momento de comunión con ella, nos acerca a Cristo. Queridos hermanos y hermanas, si hoy deseamos ser verdaderos discípulos de Cristo, debemos seguir el ejemplo de María. Como ella, debemos vivir nuestra vida en total obediencia a la voluntad de Dios, confiando plenamente en su plan para nosotros.
Debemos vivir con la esperanza de la vida eterna, como ella lo hizo, y ser siempre fieles a su llamado, sabiendo que, al igual que María, seremos llamados a la gloria eterna de la presencia de Dios. Que, al reflexionar sobre estas visiones, nuestro corazón se llene de amor y gratitud hacia María, y que, como ella, aprendamos a decir siempre sí a Dios, con la certeza de que Él siempre nos guía hacia la vida que Él ha preparado para nosotros.